Tardes, Hola, profe. Hola, profe. Marta. Dale. Bueno, Hola. eh, perdón por la demora, pero se bloqueó algo acá y no entraba. No hay Bueno, problema. hoy vamos a ver la charla de líquido amniótico. Bien. Bien. Algunos conceptos de bienestar fetal los comentó la vez pasada Marta, y también dijo que el tema del bienestar fetal se podía evaluar con signos ecográficos o también a través del Doppler fetal. Vamos a empezar entonces con el líquido amniótico. Todo esto, la parte teórica, ustedes lo deben haber estudiado seguramente a lo largo de la carrera. Sabemos que el líquido es esencial, tiene varias funciones, es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del feto, le da estabilidad térmica, estimula la maduración pulmonar y es importante para el desarrollo no solo de los pulmones, sino también de los riñones y del sistema gastrointestinal. Evaluar el líquido amniótico nos permite a su vez diagnosticar algunas otras anomalías estructurales fetales, ¿no? Nos permite sospechar la presencia de alguna anomalía y por lo tanto estudiarlo más en detalle. Ustedes saben que cuando en los estadios iniciales del huevo, ya también lo mencionó Marta en las clases, que enseguida se separa el macizo celular con líquido, y en esta etapa, ya a los 7 u 8 días del desarrollo del blastocisto, existe el amnios. Posteriormente se va a ir desarrollando el amnios, que es una capa de epitelio celómico que tiene la capacidad de producir líquido, de segregar líquido. Ese amnios, esa membrana, va a tapizar el corion, ¿sí?, en su porción lisa, el corion en su porción desarrollada que va a formar la placenta, o el corion frondoso, va a tapizar el cordón umbilical, y cuando hay dos sacos amnióticos se va a fusionar con el del otro gemelo, digamos, con el otro saco. Entonces, de acuerdo al lugar donde está asentando o tapizando el amnios, recibe su nombre. Es la misma membrana que recibe nombres distintos según dónde se encuentre. Dentro de las funciones más importantes tenemos el transporte de agua y solutos, produce péptidos vasoactivos que van a actuar sobre los vasos coriónicos de la placenta, regulando de alguna manera el flujo sanguíneo, protege de traumas directos y sobre todo de la compresión del cordón umbilical. También tiene propiedades bacteriostáticas, es un suplemento nutricional y favorece el desarrollo del sistema gastrointestinal, como ya lo dijimos, porque el feto deglute el líquido, el sistema musculoesquelético, porque permite que desarrolle también sus movimientos intraútero. Eso le da una situación de relativo confort para que se establezca esta maduración. A lo largo del embarazo, el líquido amniótico va variando su volumen. Fíjense que tiene una tasa de recambio muy alta, por lo tanto cualquier alteración vamos a ver que se puede manifestar
por el aumento o la disminución del líquido. Y acá vemos que hay una especie de, alrededor de entre las 25 y 35 semanas, hay una especie de polihidramnios fisiológico, digamos, o sea que en esta etapa, en la etapa del embarazo, promediando la mitad del embarazo, el líquido es relativamente mayor que al principio o al final. Interactúa de manera dinámica con el aparato respiratorio, con las membranas, el cordón y la piel. Es como un ida y vuelta, digamos, ¿no? Y acá sabemos que el líquido se produce por la orina, va a contribuir a la producción del líquido, por eso las alteraciones del tracto urinario van a reflejarse en una disminución de la producción. Y a su vez el feto deglute a través del aparato digestivo el líquido, entonces hace que esa sea una forma de recaptación del líquido. Es un equilibrio entonces dinámico en el cual todas las partes involucradas tienen su papel. Bueno, en el ultrasonido, entre las cosas importantes que incluyen en la evaluación del embarazo, tiene que ver evaluar la cantidad y la calidad del líquido amniótico. Con respecto a la evaluación de la cantidad, están descritos 3 métodos. Uno que es la evaluación subjetiva, que es la que habitualmente se hace. La evaluación subjetiva nos da el operador, a través de la experiencia, puede decir si el líquido está dentro del volumen esperado o cuando está muy disminuido o impresiona estar aumentado, tiene la capacidad de determinarlo de manera empírica, digamos, a través de su experiencia. Sin embargo, hay métodos que son un poquito más precisos, que tratan de cuantificar los bolsillos del líquido, es decir, los espacios, los rincones dentro de la cavidad uterina donde hay sectores que hay acúmulos de líquido. Entonces, otro método de determinación es la determinación del bolsillo aislado más profundo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa eso. Y un tercer método es el índice, la determinación del índice del líquido amniótico. Estos dos últimos tratan de cuantificar a través de las dimensiones verticales de los bolsillos, es decir, los espacios donde se ve líquido, tratar de establecer un valor que sea normal, y entonces a partir de eso yo puedo decir, si este valor se excede desde un umbral determinado, digo que está aumentado, y si disminuye por debajo de un umbral mínimo, puedo establecer que el líquido está disminuido. Como dijimos, la evaluación del líquido de manera subjetiva se basa en la estimación del que hace el operador. Se barre todo el útero, entonces se ven todas las partes fetales, la placenta, la pared del útero, los bolsillos donde hay cordón umbilical, y en base a eso se determina el volumen del líquido. Como dijimos antes de las 20 semanas el líquido es relativamente poco y después aumenta, y otra vez al final del embarazo, en el último trimestre, como el feto ocupa cada vez más el volumen de la cavidad uterina, queda menos espacio para el líquido y por lo tanto el líquido es de menor volumen. Acá vemos un ejemplo de una ecografía donde se puede observar el abdomen fetal. Está tomado el corte axial donde se puede observar
el estómago, parte de la vena umbilical, estas ecogenicidades corresponden a la columna, a la vértebra, y todo esto es el perímetro abdominal, como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces acá podemos observar que hay líquido que rodea prácticamente toda la circunferencia del abdomen, está entre estas estructuras que son parte de los miembros. Acá está la placenta, un poco oscura en la foto, pero todo lo que se ve acá es líquido amniótico. Esta ecogenicidad podría corresponder a una partecita del cordón umbilical. ¿Mm? Así es como se ve entonces en el segundo trimestre, donde se ve que hay un líquido relativamente abundante. En cambio, en el tercer trimestre vamos a ver esto, es decir, el feto es de mayor volumen, de mayor tamaño, contacta con la pared del útero, acá contacta con la placenta, se ve una parte de los miembros del feto, acá se ve y se insinúa lo que podría ser un poquito de líquido, pero hay que buscar con más detenimiento los bolsillos de líquido porque no saltan a la vista como en esta imagen previa. ¿Mm? Ustedes ven ahí ya que una apreciación subjetiva dice acá se ve bastante, acá prácticamente no se ve. Y las dos son situaciones normales. Distinto es cuando hay una disminución franca del líquido, donde uno busca y ve que el feto está todo apretujado, la cabeza un poco deformada, no se ve líquido. Generalmente esto se suele correlacionar con algún antecedente clínico de pérdida de líquido, sospecha de ruptura de membranas. Lo mismo pasa cuando cuestan identificar las partes fetales. Acá se está logrando la medición del fémur, pero no hay líquido rodeando al miembro inferior, en este caso del feto. Entonces, ahí también es muy claro que el líquido está disminuido. El índice de líquido amniótico, para tomarlo, se divide al útero en 4 cuadrantes, como figura en este esquema, ¿no? En 4 cuadrantes. Se evalúa cada uno de los cuadrantes y se mide cuál es el bolsillo más profundo de líquido, es decir, el sector donde veo solamente líquido, no veo cordón, solamente líquido, y lo mido en el sentido vertical, digamos, en el sentido vertical a la pared del abdominal. Entonces, se suman los 4 cuadrantes y la suma en centímetros tiene que ser entre 8 y 22. Hay una tabla de referencia que ahora les voy a mostrar. Hay que tener cuidado que estos bolsillos no incluyan cordón umbilical. El ejemplo sería este. En un cuadrante se mide 2,7 más 3,8 sería 2, 3 más 3, 6. ¿Sí? Entonces yo sé que me falta un cuadrante más con que tenga otro con 3 sería 9. Entonces yo busco en esta tabla y sé que si está por encima de 8 y hasta 22, estoy dentro de límites normales. Esto es muy útil, sobre todo cuando nosotros hacemos el seguimiento en pacientes que tienen una fisura o rotura de membranas, que pierden líquido. Como dijimos que es muy dinámica la formación del líquido, el obstetra me va a pedir que yo haga un control cada X cantidad de días, ¿sí? A veces cada 2, 3 días, la paciente está en reposo absoluto, entonces quiere ver si la rotura es total o simplemente una fisura. A veces permite esa fisura que el líquido se vuelva a producir y a lograr condiciones relativamente normales. En este caso, el índice de líquido amniótico ayuda, lo mismo que el bolsillo vertical máximo. En ese caso se busca un solo bolsillo, generalmente tiene que tener más de 4 centímetros. Bueno, el Doppler color
permite ver, como ustedes saben, las estructuras vasculares, el flujo dentro de las estructuras vasculares. Entonces, para identificar el cordón umbilical, muchas veces el Doppler es de ayuda, sobre todo cuando hay poco líquido, y como en este caso, se puede ver los ecos, digamos, el color que corresponde a los vasos del cordón umbilical en esta región que sería la región cervical. Acá está la cabeza, el polo cefálico, acá está la columna dorsal, y en este sector, que a veces se ve hipoecoico, que puede simular que es un bolsillo de líquido, en realidad lo que se ve es el cordón umbilical. Entonces el Doppler color ayuda cuando hay dudas y bolsillos muy pequeños a discernir si hay realmente solo líquido o líquido más cordón umbilical. Bueno, a veces puede suceder lo opuesto a las situaciones anteriores, donde realmente se ven las partes fetales relativamente pequeñas y mucho líquido, abundante líquido, con algunas ecogenicidades acá en suspensión. Entonces se me plantea el escenario opuesto. El que vimos hace un ratito era cuando estaba muy disminuido, acá es cuando está aumentado. Eso se denomina entonces polihidramnios. El bolsillo, en este caso, cuando hay aumento del bolsillo, tenemos ese bolsillo vertical máximo que debería tener 4, si supera los 7 centímetros, sumado a lo que les acabo de comentar, de que realmente se ve mucho líquido, nos hace pensar en la posibilidad de un polihidramnios. Lo mismo, para poder cuantificar, uno puede tomar los 4 cuadrantes, mide cada uno de los cuadrantes, y si la suma o el índice es mayor a 24, podemos decir que hay un polihidramnios. Entre 24 y 30 centímetros decimos que es leve, moderado de 30 a 35 y severo más de 35. Los casos de polihidramnios, al igual que los oligoamnios, pueden asociarse a aumento de la morbimortalidad perinatal, y en estos casos también de la madre, la mortalidad materna. La incidencia es de 0,2 a 0,9%, relativamente baja, pero depende de muchos factores. Una de las cosas importantes es si el polihidramnio se establece de manera aguda o de manera crónica. Ustedes saben que si es de forma aguda, generalmente es más peligroso, puede desencadenar alguna descompensación materna, un parto pretérmino, y puede asociarse finalmente con rotura de membranas, con hiperdinamia y alteraciones en el parto. Si es que se produce una hiperdinamia y rotura de membranas y un parto prematuro, puede tener complicaciones. En cambio, el polihidramnio, crónico, se inicia tardíamente y es más tolerado por la madre. O sea que en cierta forma da tiempo a hacer un estudio más minucioso del feto. El polihidramnio entonces puede darse por un aumento de la producción, o por una disminución de la eliminación, o por una combinación de esas causas. Podemos establecer dentro de las causas de polihidramnio causas maternas, como la diabetes, la isoinmunización RH, o la utilización de algunas drogas como el litio en pacientes epilépticos, o con trastornos de depresión, pacientes psiquiátricas. El polihidramnios también puede obedecer a algunas causas fetales. Como ya les había mencionado, los defectos del cierre del tubo neural se asocian a aumento del líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, la hidranencefalia, la holoprosencefalia, la microcefalia. Y dentro de los trastornos del aparato digestivo, la atresia duodenal o esofágica son uno de los signos
o sea, casos, cualquier obstrucción del tubo digestivo generalmente genera que el feto no pueda deglutir, el líquido permanece en la cavidad y aumenta de volumen. Cualquier causa obstructiva intestinal. Bueno, algunas malformaciones tóraco-pulmonares pueden asociarse a polidramnios, como la malformación adenomatosa quística o las masas intratorácicas, los tumores. Algunas displasias esqueléticas, otras alteraciones como las hendiduras faciales, y fíjense que hay un porcentaje importante en el cual no se puede determinar las causas. O sea que es una causa, el polidramnios es un motivo de preocupación en el equipo digamos, en este caso interdisciplinario, donde se van a evaluar todas las causas maternas y fetales para tratar de ir encaminando el tratamiento adecuado. Cuando disminuye el volumen del líquido, decimos que hay oligoamnios, ¿sí? Oligohidramnios, y ya dijimos cómo lo diagnosticamos, ¿no es cierto? Cuando efectivamente hay un oligoamnio severo que no se ve ningún bolsillo, o un índice de líquido amniótico menor a 8 centímetros, o un bolsillo vertical único de menos de 3 centímetros. Hay que, siempre con el Doppler color, si hay dudas, hay que descartar que no estemos viendo cordón umbilical, ¿sí? Y puede establecerse en función de algunas anomalías fetales, retardo de crecimiento intrauterino. Esto es, como dijimos el otro día y como comentó la doctora Marta, es una causa relativamente frecuente en nuestro medio, de alteraciones obstétricas, y entonces siempre que hay una alteración placentaria, un líquido amniótico disminuido, un trastorno de retardo de tipo asimétrico, es decir, tenemos que ver todas estas entidades que se asocian porque suelen ser parte de lo mismo, ¿no? Y al igual que en el polidramnios, aumenta la morbimortalidad perinatal. Si es severo, la tasa de mortalidad la probabilidad es muchísimo más alta que si es un oligohidramnios leve o moderado. Acá vemos otro caso parecido a los anteriores, con un feto un poco más grande, segundo trimestre, donde prácticamente no se ve absolutamente nada de líquido. Acá la placenta que veo no es una placenta que impresione patológica, o sea, hay que ver el contexto clínico en el cual se presenta el paciente, digamos, ¿no? Si tuvo una ruptura de membrana, tuvo pérdida de líquido, alguna otra entidad patológica que pueda asociarse al oligoamnios. Bueno, lo que les comentaba hace un ratito, cuando yo veo que hay disminución del líquido y empiezo a buscar los bolsillos, digo, uy, acá hay un lindo bolsillo, lo voy a medir, pero cuando le pongo el Doppler veo que ese bolsillo está, prácticamente es como una especie de varios pliegues del cordón umbilical donde se ven las estructuras vasculares, ¿sí? Las rojas van en un sentido y las azules van en el sentido opuesto. Entonces, ojo que eso puede ser un motivo de una evaluación o una estimación falsa del líquido. Dentro de las causas del oligohidramnio, lo más frecuente es la ruptura de membranas o la fisura de las membranas. Acá el interrogatorio, el análisis, el examen físico, todo esto es fundamental. Las causas vinculadas a la disminución de la diuresis fetal, cualquier problema renal, agenesia renal, displasias quísticas, que muchas veces se acompañan de déficit de funcionamiento renal, hacen de que
no se produzca orina o no se produzca, y por lo tanto el feto no produzca el líquido. ¿Mm? También las válvulas uretrales, las obstrucciones ureterales, la válvula de uretra posterior, que es bastante típica, digamos, que produce una uronefrosis bilateral y una distensión de la vejiga, y el feto no produce orina, entonces hay un oligoamnios severo. Ya mencionamos el retardo de crecimiento intrauterino por insuficiencia placentaria. Puede o no asociarse a preeclampsia o a enfermedades sistémicas de la mamá, como el lupus eritematoso, los síndromes antifosfolipídicos, es decir, cualquier enfermedad del tejido conectivo. El embarazo prolongado también puede ser asociado a oligoamnios. El embarazo gemelar, después vamos a ver cuando veamos el embarazo gemelar que hay una serie de fenómenos que se pueden dar, pero desde ya, si el embarazo gemelar de por sí solo ocupa mucho volumen de la cavidad, puede ser que esos fetos no tengan las condiciones adecuadas y por lo tanto el líquido puede ser de menor cantidad. Algunos fármacos antihipertensivos pueden producir disminución del líquido amniótico. Habitualmente el líquido amniótico es anecogénico, es decir, que se ve negro, porque el ultrasonido pasa absolutamente sin ningún problema, entonces no genera ecos y se ve negro. Pero a partir de las 20 semanas se puede observar partículas ecogénicas en suspensión que pueden tener cierto movimiento acompañando los movimientos de la paciente, y puede significar la presencia de unto sebáceo o de meconio, pero no estamos autorizados a hablar de maduración pulmonar, como dijo Marta en una de las clases anteriores, que en un momento dado se pensó que podía tener relación con la maduración pulmonar. Ahora sabemos que eso no es así. Bueno, resumiendo entonces, la importancia del líquido amniótico la conocemos muy bien, interactúa con los distintos aparatos del feto, respiratorio, digestivo, en la piel, la membrana del amnios, las funciones que tienen respecto de nutritivas, de maduración, de amortiguación ante traumas, y fundamentalmente ecográficamente nos vamos a valer de distintos métodos para saber si el líquido está en cantidad normal, disminuido o aumentado. Hay 3 métodos fundamentales. Uno es el que habitualmente usamos, que es el método subjetivo, e informamos líquido normal. Pero eso en condiciones normales. Cuando sospechamos una anormalidad o clínicamente hay un factor como rotura de membranas, pérdida de líquido o alguna patología asociada, ¿sí? Preeclampsia o un retardo de crecimiento intrauterino, ahí tenemos que mirar con mucha más atención y una forma objetiva. Entonces tenemos los otros 2 métodos objetivos, que son el bolsillo vertical máximo y el índice de líquido amniótico, con lo cual la sugerencia es que en estos casos se mida y se diga, se cuantifique para que nos permita ver la evolución. No solamente si el operador es uno solo, sino que muchas veces, como sucede en las distintas guardias de los centros grandes, incluso en el hospital, Marta nos puede contar, los médicos van rotando, entonces viene a control, se pide un control de una paciente internada que está en seguimiento, y el médico tiene que interpretar qué vio el operador anterior y hacer una medición que sea comparable, que sea reproducible y que pueda decir, bueno, esto se mantiene estable, está peor o está mejor.
es fundamental para ustedes y para los médicos obstetras que tengan una valoración y poder, en base a eso, tomar las decisiones. Respecto de las causas, dijimos que defectos de cierre del tubo, las malformaciones del sistema nervioso, se acompañan de aumento del líquido, cualquier obstrucción del tracto digestivo se acompaña de aumento del líquido, como así también cualquier alteración del aparato urinario, ya sea por insuficiencia renal o por obstrucción de las vías urinarias, se acompaña de una disminución porque el feto no puede orinar y no produce el líquido. En definitiva, el módulo el capítulo es relativamente sencillo desde el punto de vista de lo que vamos a obtener o cómo vamos a medir el líquido. Respecto de la fisiopatología, realmente es muy largo porque las causas son innumerables, y como decían algunos de los cuadros, muchas veces no se puede llegar al diagnóstico exacto de por qué se produce, por ejemplo, el aumento del líquido. No sé, Marta, si querés comentar algo. No sé si Marta está todavía en la clase. Sí. Acá estoy. Bueno. No, está completo. Lástima que no podemos arrancar con las prácticas todavía, pero Yo estaba pensando que por ahí podríamos hacer algunos videitos, sí, y ponerlos en YouTube o algo para que las chicas lo puedan ver. Voy a ver si logro hacer eso, por lo menos de algunos embarazos, para que se pueda ver. Lo que pasa es que, bueno, en realidad también tenemos menos cantidad de pacientes ambulatorios también en esta época, ¿no? No sé si vos no estás yendo al hospital, ¿no, Marta? no, yo no puedo ir al hospital, pero podría decir a las chicas que me hagan un video y me lo pasen. Un videito corto, digamos, que muestren... Yo tengo grabaciones, pero lamentablemente están en cassette. En la época que grabé un montón de cassette, pero no los puedo ahora pasar, Así que bueno, tenemos digitalizar. tiempo como para organizarnos y armar algo que se los podamos mostrar, ¿sí? Sí, Y bueno, quedamos en contacto entonces. bien. La próxima, ¿nos vemos el lunes próximo? No. El lunes próximo, sí. ¿Ah? Es El 25. tema, Igual. Es feriado. A ver, voy a revisar. ¿es feriado? Sí. A ver, un segundito, voy a revisar Sí. el calendario. Sí, es 25. A ver, voy a detener la grabación.